podcast que estaremos iniciando para gente emprendedora, gente exitosa que ha decidido dar un paso más en su vida. Hoy tenemos un hombre que ha decidido dar pasos a pesar de las adversidades que ha tenido la vida. Bueno, y a pesar de todo, ha salido adelante y ha logrado cosas. Y por eso es importante que lo compartamos contigo y con toda esa gente que nos está viendo. A gente como tú y a gente como yo. Así que, José, bienvenido. Bueno, mi nombre es José Alberto Morillo, venezolano, con 8 años y medio acá en Perú. 8 años y medio. Tenemos casi el mismo tiempo. Bueno, ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido todo por acá? ¿Cómo te han tratado? Bien. Bien. Yo de verdad que le doy gracias a Dios por estar aquí, porque llegué, como llegan muchos, como llegaste tú, como llegan la mayoría, somos desorientados, como un poco asustados, como normal, porque llegamos aquí a una nación extranjera donde perdido, no sabemos cómo empezar, pero con todas las ganas de avanzar, con todas las ganas de prosperar. Bueno, si salí de allá, yo decía, bueno, donde voy a llegar voy a prosperar. Yo creo que la mentalidad también tuvo un papel importante. Sí, obvio, claro, muy importante. Porque sin la mentalidad creo que nada funciona. Claro, sí. Bueno, Porque mientras otros se quejan, otros están desde el sentir de agradecimiento, ahí es un cambio de energía, o sea, donde tú agradeces y la vida te pone las oportunidades porque estás agradecido. Pero mientras nos quejamos, no vemos eso. estamos en la misma sintonía. Energía. Todo se produce Todo en es energía. energía. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo iniciaste tus proyectos? ¿A qué te dedicas? ¿Qué Bueno. quieres compartir con la gente? Bueno, quiero compartir mi experiencia. Ok. Yo empecé en Venezuela, empecé en un local con mi papá, tenía los 14 años. Y bueno, estuvimos allí y empezamos de cero, también allá, de cero, de nada. Mi papá era un obrero, trabajaba en refinería. Y bueno, una familia común y todo, pero aprendí de mi papá de que él quería ser emprendedor. Ah, o sea, eso ya tú no vienes eso ya viene de familia. De familia. Sí, entonces yo como siendo hijo mayor, yo lo apoyé en un momento, en el año 93, 94, montamos una empresa, una pequeña óptica, pero pequeñita. 31 años. Sí, así. Y bueno, y ahí me inicié, pero empezamos con mercancía prestada, porque no teníamos capital para invertir. Entonces, así venía aquí con las monturas emprestadas de un tío que trabajaba en una óptica blanca y él nos dio esa oportunidad de decir, bueno, comience con algo, porque no teníamos nada, hacer eso. Pero tu papá sí tenía conocimiento. ¿O comenzó de forma empírica No. totalmente? Él comenzó de forma empírica. Sí. Entonces, como mi tío, él sí tenía los conocimientos, él le preguntaba cosas. Pero mi papá me dijo, estudia tú. Mientras yo, porque mi papá tenía la mente de crecer, de cortar, de rápido. Y empecé a estudiar y me gustó. Y tenía yo 15 años. Y bueno, desde ahí fue mi comienzo. Y gracias a Dios, bueno, esa es una parte de cómo empecé. Allá me preparé, me capacité. Bueno, pasa lo que pasa en Venezuela, se puso un momento muy crítico en el 2017 donde las importaciones no estaban llegando como era debido, todo era súper complicado. Pero bueno, entonces allí decido venir a Perú, porque estamos primos acá, y me habló de ópticas acá. Y yo, Ahí se te prendió el bombillo. sí, yo dije, papá, pero Nada. ya voy ahí, porque dice, no, que vente, acá hay una oportunidad, hay bastantes ópticas, pero bueno, hay que llegar como empleado, porque allá era también empleado, también como mi papá, porque estamos en un local alquilado que hoy en día se compró, ya hace unos años se compró, y gracias a ese paso que mi papá dio, que yo también lo motivé, hoy en día hay un edificio ahí. Un edificio se logró, pero de la nada. Era una casita por ahí, toda
toda ruina, mi papá la acomodó, yo ayudé a pintar, a acomodar. Empezamos, pero con todas las ganas de avanzar, de crecer, de prosperar. Y con esa meta y ese sueño de todas las noches ponemos a meditar, a hablar de cómo íbamos a hacer, y lo visualizábamos todo, con todo lo que queríamos. Y vivíamos de esa ilusión, y esa ilusión se agarró y se hizo material. O sea, se materializó, exactamente, se materializó, y fue increíble. Todo lo que planificamos se dio. Lo pusimos acá en nuestra mente, pintamos ese cuadro y trabajamos bajo esa meta, y hoy en día es muy difícil. Muy bonito, es muy bonito. Y ahora hablando de acá, de lo que tú tienes, tu óptica, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, llego acá en el año 2017, mi primo me recibe, pero llegué un poco, bueno, tuve una separación, una serie de cuestiones, y tuve que empezar como de cero. Desde que salí de Venezuela yo dije, bueno, voy a comenzar de cero allá, porque todo lo que había logrado allá, bueno, por la separación, lamentablemente eso pasa, y no solamente no soy el primero ni el último, pasa. Y entonces llego con mi hijo mayor, llego con mis máquinas, todas mis máquinas para trabajar de óptica, pero sin mucho conocimiento acá, porque solamente lo que tiene mi primo es el único que conoce. Entonces llego y bueno, y digo, aquí voy a probar. Y empecé primero vendiendo chupetes y cocosetes que traje de Venezuela. Ese fue uno de los primeros desafíos que enfrentaste, Sí. al venir acá. Y lo hice con todo el optimismo. Y ahí empecé a conocer a la gente, me compraban, y bueno, estuve debajo de los puentes, vendiendo en la sombrita, con mi hijo tan más pequeño. Sí, porque he visto que ha pasado, que a muchos venezolanos acá le ha pasado, particularmente que vienen con profesiones y sienten que los degradan demasiado cuando les toca hacer ese tipo de cosas. Creo que a todos nos toca. Yo también lo hice. Bueno, lo que pasa es que también es la actitud que tú tengas, porque yo lo hacía desde la gratitud, de decir que, bueno, voy a vender esto, y con esto completo, y me voy a poco a poco levantando, y con las ganas de comerme el mundo. O sea, muy motivado, con buena actitud. Nunca me enfocaba en lo negativo, en realidad. Cuando escuchaba cosas negativas me apartaba, porque me sentía incómodo, porque yo tenía una meta, yo dije, yo voy a tener una óptica ya. No sé cómo, porque no tenía el capital. Saliste con eso. Yo salí con eso. Yo salí y dije, voy a tener una óptica. No sé cómo voy a hacer, no sé cómo será, pero de que sí la voy a tener, la voy a tener. De hecho, la Biblia lo dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, Sí. eso lo dice. Claro, y Dios dice que el que llama las cosas que no son como si fuesen. En Romanos capítulo 8. Entonces yo me agarré también de esa palabra, de ese mensaje bíblico, y empecé a pensar a cómo sería yo en mi óptica. Y bueno, y te cuento, fue algo que, mira, estoy acá, y de verdad que con la persona que conocí, que César, una persona muy amada, estoy muy agradecido con él, porque la vida me puso a... Esa es otra cosa, que la vida, cuando eres así, te ponen las personas. Lo que pasa es que a veces estamos tan negativos que perdemos la oportunidad. Perdemos el enfoque. Perdemos el enfoque. Entonces, él me lo puso, y entonces empecé a trabajar con él, y él le gustó mi conocimiento, lo que yo traía, y entonces empezó él a dejarme a cargo de su empresa, de la óptica. Estaba en otro lugar, no era él. Pero él me dijo, José, quiero montar otra óptica. ¿Cómo quieres tú que sea? Dime. Y yo dije, bueno, acá, como dicen acá, bacán. Muy bien, chévere. Y empecé yo a decir, me gustaría que pusieras estas luces, que pusiera estos adornos, que pusieras estas letras. Quizás eso fue lo que te habías imaginado. Lo que yo me había imaginado para mi óptica. Pero yo no era el dueño, yo no era propietario, era un empleado. Él me escucha y me dijo, tienes buenas ideas. Y él empezó a hacerme caso y empezó a decorar la óptica, comprando la mobiliaria de la óptica como yo la quería. Porque él me dijo, tú vas a estar a cargo.
para mi sorpresa, para todo lo que yo pensé y lo que yo me imaginaba, todo quedó para mí, porque esa óptica me gusta. Mira, ¿ves? ¿Y cómo llegaste a ese punto? Bueno, un día él me dice, José, vamos a cerrar o cerremos la óptica, porque tenemos que hacer varias campañas por allí y campañas más las ópticas, porque tiene otras no olivos. No nos va a dar chances para todo. ¿Campañas a qué para la gente que no Son jornadas visuales, donde vamos, presentamos un servicio a una empresa, a una institución, empresa, o una asociación, o bueno, también una comunidad. Y ahí es un poco más económico el precio, tenemos pacientes y la gente se hace allí con un precio solidario. Esas son campañas, se sale fuera y se hace eso. También yo he hecho muchas campañas aquí y en Venezuela también. Bueno, y luego cuando él me dice eso, que quiere cerrar la óptica porque no nos daba todo el tiempo, todo para lo que él quería, más un problema familiar que tuvo. Y yo le digo, César, vamos a hacer algo. Yo me quedo con la óptica. Pero sí, le digo, yo me te lanzaste y te me lancé. ¿Sentiste algo? Sí, sentí que un impulso de que esa era mi oportunidad, tanto que estaba esperando. Pero al mismo tiempo, la agarro, se me vaya. Al mismo tiempo me dio miedo, Sí. sentí temor, que eso también es otra cosa que tenemos que romper, ese temor, pero tenemos que enfrentarlo, porque si no lo enfrentamos, no damos ese paso al más allá de lo que viene después de ese temor. ¿Qué temor tenía? ¿Con qué lo voy a pagar? ¿De dónde? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar los alquileres de mi departamento que vivo con mis hijos? Y yo dije, bueno, me vinieron todos esos pensamientos. Pero yo dije, bueno, tengo que arriesgar. Que no arriesga no va. Eso me dijo él, José, es que no arriesga nada. ¿Verdad que tú fuiste que decoraste esto? Tú fuiste que me diste la idea. Eso. Y yo aproveché la oportunidad y me dijo, bueno, aquí está. Le di todos mis ahorros que tenía, que pude haber logrado en el tiempo que estuve trabajando. Y bueno, se me vino oportunidades como magia de una u otra parte. Yo digo, bueno, vamos a hacer una cosa, dame chance que yo trabaje y yo te voy pagando también parte de ese dinero, lo que era una suma, estamos hablando aproximadamente 10.000 dólares, hace una paga. Y era donde voy a recibir todo eso, más la mercadería que le llaman acá para poder yo. ¿Y cuando pensaste eso, en algún momento pensaste en rendirte, en soltar la toalla? Claro, si vino la pandemia, estando yo a los 15 días, mandan a cerrar. Y yo Recién entregando. ¿Y qué hiciste? 15 días. Yo dije, bueno, no soy yo solo, son todos optimistas. Como una vez acá en Perú, estuve cortando cabello y vendiendo caramelo, y yo digo, bueno, me iré a vender caramelo. Aparte barbero, no sabía. Sí, también. Cortar cabello. Y bueno, y los vecinos, caí en gracia con los vecinos, cuando me conocían, y empecé a cortar cabello así. Y ahí estuve manteniendo ese tiempo de pandemia, y siempre con optimismo, siempre. Me venía ese miedo y yo pensaba, no, todo va a salir adelante, yo voy a salir adelante, todo va a estar bien, yo voy a superar esto. Ya tengo la otra, ya estaba ya con ese agradecimiento que tenía por dentro, con Dios, con la vida, con la oportunidad de tenerlo, que era mi sueño más grande. Y yo lo que le digo a la audiencia es que crean en ellos, crean en ti. Creer en ti, que eso fue lo que a mí me motivó muchísimo. Yo creí que yo podía, que yo era capaz. Y sé que soy capaz de muchas cosas más. Pero es una tarea diaria de crecimiento, de superación, de no quedarse estancado, sino de querer avanzar cada día para que las oportunidades que están presentes tú las puedas tomar. Se me habrán pasado otras oportunidades que no las he tomado, porque si te contaras, bueno, no te terminaríamos de hablar. Pero lo importante es que mientras más se aprende, mientras más vamos aprendiendo, más estamos conscientes de esas oportunidades que están aquí. Porque lo otro fue en el tiempo de pandemia, cuando luego que retomamos acá, que yo me pongo al día con los padres, me endeudé, pero de esa deuda sana. Esa deuda sana es importante, porque puedes endeudar para un fin, un propósito, y la vida de Dios te va a ayudar.
pero pagué esa deuda en tiempo récord. Récord. Ni tú supiste cómo. Sí, y yo supe, era un cuento, ¿no? Y yo llegaba y le pagué mi deuda de mi hipoteca de la óptica y también la mecánica. Pero para llegar a eso tiene que haber un motivo. ¿Qué te motivó? ¿Qué te mantenía motivado en realidad? Desde que yo salí de Venezuela, estaba ya motivado siempre. Aunque me venía bajones por problemas y circunstancias, que también la vida lo pone como prueba. Esas pruebas y esas circunstancias que me pasaban, yo decía, esto más bien lo voy a utilizar como para un combustible. Porque venía partes de mi vida que sí, situaciones, problemas con mis hijos, bueno, como pasan todos los seres humanos, tienen eso, parte de la vida, pero me mantenía motivado siempre. Hasta el sol de hoy, hasta hoy yo me mantengo motivado siempre. Siempre me hablo positivo, siempre digo, tú puedes, esto pasa para una enseñanza, las cosas que te pasan es para que seas mejor. Y todavía hasta el sol de hoy me mantengo motivado. Y es importante que uno se mantenga positivo porque si no, no ve con claridad. Y así, y se lo recomiendo a todos. Pude tener mi negocio. Después el otro paso fue casi igual cuando saqué mi carro de agencia. Es otro logro. Otro logro, porque hacer un auto, tener un auto acá siendo un extranjero, me tenían que ver muchas cosas ellos. Me miraron mi récord, miraron mi root. Bueno, fui a la agencia y si usted califica para. Y ahí fue. Yo me visualizaba mi auto. Empezó lo mismo en la óptica, mi auto. Manejando mi auto. Y así, o sea, tú comenzaste a utilizar la manifestación. Sí. Que es igual que la reprogramación, que eso lo vamos a hablar más adelante. Sí, lo hablamos. Son temas súper importantes. Y ahora, y a todas estas, ¿qué errores tú sientes que has cometido en el camino para que compartas? Bueno, uno de mis errores había sido que cometí el parte de miedo. Ese fue uno de mis errores. Porque pude haber tenido otro tipo de negocio, pero viendo de que estaba aquí, viendo de que mi tiempo acá estaba absorbido, porque no solamente trabajo solamente para mí, aquí interno, también trabajo para otras empresas que cedo trabajo, servicio, o sea, otras ópticas tienen mis servicios y yo los elaboro. Claro, ellos tienen su público y eso no tiene nada que ver, pero yo le elaboro servicios a ellos. Y se me han presentado ciertas oportunidades que le he dejado pasar, que te lo dije, que he dejado pasar por el miedo de no poder cubrir todo. ¿Ves? Ahí he tenido ese error que... Sin embargo, fuiste cauteloso. También cauteloso, pero sé que he podido para más. Aunque estoy contento y agradecido por lo que tengo, he podido para más. Pero he tenido ese error, que no he sabido equilibrar bien eso, ese tiempo. Y ahí he dejado pasar ciertas cosas que, bueno, ahí estoy trabajando en mí todavía, sigo trabajando en mí, para poder superar eso y ver cómo lograr esos otros que tengo por ahí que quiero que venga a mi vida y poder entonces así tener equilibrada mi vida. ¿Te gusta? ¿Eres hombre de equilibrio? Sí. Y me gusta, lo mío es negocios. ¿Desde pequeño? Porque esa es otra. Hay veces que hay gente que nace con este espíritu emprendedor desde pequeño, como hay gente que se le desarrolla en el camino. Sí. ¿Cuál es tu caso? En mi caso fue de pequeño. Te cuento que yo de pequeñito, bueno, era terrible. ¿Por qué? Era terrible, porque era bien travieso, era en el sentido de que vendía a los niños de la escuela, Háblanos de la edad, ¿a qué edad? tendría 9, 10 años. Sí, vendía relojes, vendía chupetas en el colegio. Sí, me gustaba siempre andar en eso. Pero sin embargo, desde pequeño también me gustó trabajar, porque trabajaba en una ferretería cargando como algo, un problema que tuve con mi papá, discusión de padre. Entonces me aparté del auto y empecé a trabajar en una ferretería. Un rubro totalmente diferente. Y ahí ponía lo mejor de mi blog, donde yo llegaba, eso siempre he tenido y lo digo,
que debemos ser hombres y mujeres que donde lleguemos marquemos la diferencia, seamos no uno más del montón. Donde yo desde que no era mi rublo, yo allí hice querer por los propietarios. Es decir, diste lo mejor de Di ti. lo mejor de mí. O sea, tuve esa energía y ese amor de hacer las cosas de buena gana. Cargaba cemento, cargaba bloques, cargaba tejas. No me quejaba. Y nunca te sentiste menor, Nunca me sentí. inferior. También trabajé pintando rejas, pintando paredes, pintando departamentos, casas. Y lo hacía con todo el mejor que yo. Entonces, veo que muchos no tienen eso, sí. Debemos mejorar. Porque cuando tenemos eso, esa buena actitud, el universo, Dios, ve que eres íntegro. Y la integridad de la vida te premia, te bendice, te enriquece, te llena de propósito, te llena de querer hacer las cosas bien y que la gente, que somos parte de este mismo universo, confíe en ti y te den ganas de ayudarte. Eso me decían, tú tienes buena, me gusta como eres, me daban bonos, me daban más dinero, y eso me gustaba a mí. Entonces, pero otros se quejaban y no tenían eso. Por eso Entonces, el mismo consejo que estás dando, el ser íntegro. Es ser íntegro. Y quería, así limpiara vidrio o pintara, lo hacía lo mejor posible, hacerlo de la mejor manera, de la mejor gana, con la buena actitud del corazón, nada que renegando como dicen acá, o todo bravo, ahí mal decorado, no, sino que lo hacía con esa ganas de querer hacerlo bien. Eso a mí me ayudó mucho. Bueno. Y eso se lo enseño a mis hijos. Ustedes lo que hagan, háganlo bien. Y siempre un pasaje en la palabra que decía, todo lo que hagan, háganlo como para Dios. Lo que digan de hechos, de lo que digan y de hechos, háganlo como para Dios. Y yo siempre pienso, he tenido fallos como todo ser humano, no soy perfecto, pero he tratado de ser mejor cada día. Bonita historia. Y ahora, y a todas estas, ¿cómo te ves en el futuro? De aquí a 1 año, a 5. ¿Qué proyectos tienes? ¿Cómo te vas a planificar? Bueno, ¿Cómo les vas a bajar ahí? ¿Vas a navegar? Bueno, yo voy hacia un objetivo que es claro, es los negocios. De aquí montar unos negocios, puede ser óptica, franquicias. Estoy en eso de hacer otro negocio, incluso si es posible hasta en el extranjero. Tengo tantas cosas que estoy alimentando, que estoy allí estudiando. Así como monté como tuve mi carro, sé que eso también lo voy a hacer. Todo tiene su tiempo, pero así me mantengo, pensando en lo grande, pensando de que no solamente esto llega hasta aquí, esto vamos más allá. Ya mis hijos están... ¿Cuántos hijos tienes? Mis hijos son, mira, tengo 5. Caramba. Sí, tengo 5 hijos. El mayor está en Chile. Mi hijo está en Chile, el mayor. Tengo 3 acá y uno que tengo. Un hombre de valor. Sí. Bueno, me ha gustado tener mis hijos, nunca me he querido separar de ellos. Y yo considero que el factor de tener mis hijos conmigo, que han visto eso de sus papás, también en cierta parte de su vida, de que sus papás, como mi papá también me enseñó, puedan lograr lo que yo logré y más. Porque nosotros en realidad no tenemos límites, el límite lo ponemos nosotros, pero de verdad que yo veo que la vida te da las oportunidades para todo, porque esto es abundancia para todo. Lo que pasa es que la mentalidad que no tenemos todos los seres humanos es lo que determina qué vas a hacer o cómo te va. Porque si la persona piensa en negativo, como dice la palabra de Dios en el proverbio, que así el hombre como piensa en su corazón, así tal es. Si piensas en negativo, va a estar tu tiempo en negativo. Si estás en lo positivo, en lo optimismo, en el que sí puedes, creyendo en ti, teniendo fe, no vas a poder nada. Porque cuando yo llego acá, que llego de la nada, sin nada, o sea, no tenía, voy a comprar una óptica de 2,
soy un extranjero acá, pero mira todo lo que se dio en el escenario y pude lograrlo. Y sé que voy con ese mismo sentir y con ese mismo coraje, con ese mismo impulso, a que voy a tener otro negocio, como este, hasta más. Y eso es parte de su propósito, de ese futuro y de esa mentalidad que ahí. Qué bueno, eso, vida, como todo. Como todo, pero sí se puede. Lo que es trabajar en ti, creer en ti, motivarte y tener esa mejor intención de que eres valioso y que sí puedes lograr lo que tú te propongas. Valioso. Buen final. Bueno chicos, también para decirles que también tenemos acá en los links abajo en la descripción cursos de crecimiento personal para que ustedes también puedan ingresar. Allí van a tener para fortalecer tu carácter y hacerte donde quiera que vayas una mejor persona, aprender a expresarte y a conectar genuinamente con los demás, parte de lo que estamos haciendo acá, compartiendo, tomar decisiones que resuenen con tu verdadero deseo, tu verdadero ser. No sé si te ha pasado eso, José, creo que sí, lo mencionaste varias veces. El miedo, algo te decía, la energía te decía esto es por aquí, pero tú a veces te rehusas y eso también es parte importante. Así que bueno chicos, muchísimas gracias por su tiempo, espero que hayan aprendido y dejen en los comentarios si quieren alguna otra cosita que yo pueda facilitársela con mucho gusto. Así que chaito, mucho gusto, besitos.